Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Juan, vamos a tomar ahí el capítulo 18. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de que cuando Jesús tomó la decisión de salir del aposento alto, aleluya, y tomó la decisión de ir al huerto, de ir a la cruz, cruzó el torrente de Cedrón y dijimos que sus discípulos le siguieron. Cuando tú y yo somos discípulos de Jesús, tenemos que seguirle en las duras y en las maduras, en las buenas y en las malas. Porque aunque aparentemente Él estaba, y no aparentemente, Él estaba tomando el camino a la cruz, ese camino a la cruz era el camino de la gloria. Amén. Y no hay gloria sin cruz. Amén. Y ellos le siguieron. Y entonces cuando llegamos aquí al capítulo 18, gloria al nombre maravilloso del Señor, capítulo 18 del Evangelio de Juan, vamos a leer ahí algunos versículos para retomar la enseñanza. Sea bendito el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dice la palabra que salió con sus discípulos al otro lado del torrente. Y en el verso 2 dice: también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Pueden tomar asiento. Amén. Y dice: estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Dijimos la semana pasada que todo lo que Jesús usó aquí en la tierra fue prestado. El vientre en que Él nació se lo prestaron. El pesebre se lo prestaron. Amén. El lugar donde Él celebró la última cena se lo prestaron. El pollino se lo prestaron. Amén. Y ahora este huerto era un lugar donde Él se reunía con sus discípulos a orar. Y también era prestado. Y nos dice el resto de evangelios que muchas veces el Señor había ido allí con sus discípulos. Amén. Yo les dije la semana pasada que muchas veces el enemigo está planificando cosas contra nosotros, porque él siempre tiene en la mira a los hijos de Dios. Ahora, cuando viene ese momento, cuando viene esa dificultad, cuando viene esa batalla, lo importante es que nos sorprenda siempre al lado de Jesús, orando en la presencia de Dios. Porque si uno está en esa intimidad con Dios, todo lo que el enemigo pueda maquinar para hacernos daño va a ser derrotado y va a ser avergonzado. Amén. Así que la clave en la vida no es no tener problemas. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dijo el Señor? Confiad, yo he vencido al mundo. Cuando uno está con Cristo, todo lo que pueda sobrevenirle, hermano, todo lo que pueda venir a hacerle daño a la vida de uno, Dios lo va a convertir. Lo que es un problema, Dios lo va a convertir en una victoria. Amén. Y nos dice la palabra que cuando ellos fueron a buscar al Señor, iban con linternas, iban con antorchas. A pesar de que había luna llena, ellos iban ahí con linternas, con antorchas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el Señor se iba a esconder. Amén. Pero el Señor no se escondió. Dice que Él dio un paso hacia adelante. Amén. Y les dijo: ¿a quién buscáis? Amén. Y cuando Él les dijo: ¿a quién buscáis?, ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Amén. ¿Eso qué nos enseña también a nosotros? Que las personas que viven esa comunión con Dios está confiado
no retrocede, siempre se levanta, da un paso al frente, ocurra lo que ocurra. Ellos venían con linternas, venían con armas, eran más de 400 personas, pero ahí está el Señor de pie. Amén. No importa lo que el enemigo pueda traer contra nosotros, Dios siempre estará por nosotros. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahí es que nosotros tenemos que estar confiados que aunque venga el enemigo como río, el Señor va a levantar bandera. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos de los siglos? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Pues el Señor se puso en pie en ese momento. Amén. El Señor se puso en pie como para que ellos vieran que realmente Dios siempre está delante de sus hijos, que siempre pelea por ellos. Amén. Que siempre cuida de ellos. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos de los siglos? Y nos dice la palabra de Dios que en ese momento, cuando ellos llegaron, Jesús se puso en pie y en el versículo 6, léalo conmigo, Él les dijo: yo soy. Esa palabra yo soy nos está recordando a nosotros al gran yo soy. Al gran yo soy que envió a Moisés para hacerle frente a Faraón. Esa palabra yo soy nos está recordando a aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Nos está recordando a aquel que dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Nos está recordando a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. Nos está recordando cuando Él se pone en pie y dice: yo soy. Lo que está diciendo es: yo soy el vencedor. Yo soy el que tiene el control de todas las cosas. Hermano, recuerda que siempre el gran yo soy está delante de nosotros. ¿Cuántos pueden darle a Dios la adoración? Yo soy. Y yo sé que Él está aquí en esta tarde. Si en esta tarde estás débil, Él te dice: yo soy tu fuerza. Dios sea la gloria. Si en esta tarde estás enfermo, Él te dice: yo soy el Señor tu sanador. Si en esta tarde estás débil, Él te dice: yo soy el Señor tu fortaleza. Tienes necesidad económica, aleluya, yo soy tu proveedor. Ahí está el gran yo soy. Amén. En medio de esa situación, Él dice: yo soy. Y en esta tarde Él sigue siendo el que es, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dios no cambia, Dios no se muda. Nada está por encima de nuestro Dios. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? A su nombre sea la gloria, aleluya. Amén. ¿Y por qué Él les dijo yo soy? Porque a Dios nadie lo puede detener. A Dios nadie lo puede arrestar. Él es Dios. Él tiene el control de las circunstancias. ¿Qué es lo que el Señor quería mostrarle? Que a pesar de eso, Él tenía el control de la situación. Que Él tenía el control de las circunstancias. Que Él no estaba en manos de ese grupo de asaltantes, sino que Él estaba en las manos de Dios. Y cuando Él les dijo yo soy, ¿qué pasó? Cayeron a tierra, como queriendo decirle: si yo quisiera mostrar delante de todos mi poder, ustedes serían vencidos, serían derrotados. Cayeron a tierra. Amén. Cuando Él les dijo yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra, porque ante el gran yo soy, todo tiene que retroceder. ¿Cuántos estamos aquí en este lugar? A Dios sea la gloria. Cayeron a tierra. Amén. Retrocedieron. A Dios sea la gloria. Pero luego se levantaron de nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él se iba a entregar como un cordero que iba a ser llevado al matadero. Amén. Él no iba a resistir. Él hubiera podido usar su poder y no permitir que lo arrestaran. Pero ¿qué dijo el profeta? Como cordero enmudeció y no abrió su boca y fue llevado al matadero. Amén. Y Él no iba a resistirse, sino que Él les quería demostrar que Él era quien se iba a someter, no a la voluntad de ellos, sino a la voluntad del Padre. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Amén. Entonces, cuando Él les dice a ellos, estamos en Juan 18:6, yo soy, ellos cayeron a tierra. Hermano, nadie puede resistir ante la majestad de Dios. Cuando Saulo de Tarso iba a tratar de detener la iglesia, y dice que iba respirando amenazas y muerte,
Cristo se le reveló desde el cielo. Amén. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús. Y cuando le dijo eso, cayó a tierra. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Cuando Dios se revela, nada lo puede resistir. Amén. Entonces ellos cayeron a tierra. ¿Y qué dice el versículo 7? Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y él le respondió: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esta. Cuán grande es el amor de nuestro Dios. En un momento cuando lo estaban buscando, hermano, para arrestarlo, para detenerlo, él no estaba pensando en su propia seguridad. Él estaba preocupado por la seguridad de aquella manada pequeña que estaba en ese lugar, demostrándole que le amaba. Amén. Él dijo: ustedes me están buscando a mí, déjenlos ir a ellos. Amén. Arréstenme a mí. Y en ese momento, cuando ellos lo arrestan a él, él también les dice: os he dicho que yo soy. Y dice el verso 9 que eso era para que se cumpliese lo que había dicho, lo que estaba escrito y lo que él había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Yo siempre digo que uno es el que se pierde, porque mientras uno esté dispuesto a que Dios lo guarde, Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger. Amén. Si algo viene a detenerlo a uno, el Señor le va a decir a eso: déjalo quieto, Él me sirve, Él me pertenece. Como detuvo aquella tropa y le dijo: déjenlos ir. Y los tuvieron que dejar ir. No importa lo que nos pueda amenazar, quien tiene la última palabra es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? El salmista, ¿qué dijo? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La persona que conoce a Dios sabe quién es el que lo defiende, quién es su abogado, quién está delante de él. Amén. Leamos el versículo 10. Usted puede ver la actitud de Jesús cuando él les dice: yo soy, y caen a tierra. Y ahora vean la actitud de Pedro. Cuando Pedro vio a eso, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó. Los problemas, amados, no se resuelven con la espada nuestra, se resuelven con la espada del Espíritu, con la palabra. Porque dice la Escritura: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Cuando Pedro vio aquello, él sacó su espada. Y cuando él sacó la espada, le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Nosotros no somos los que vamos a resolver los problemas con nuestra espada. Tenemos que dejar que sea Dios el que pelee por nosotros. He dicho, tenemos que permitir a Dios que Él sea el que nos defienda, que Él sea el que dé la cara por nosotros, que Él sea el que diga: tú eres mi siervo, eres mi sierva, y yo te voy a defender. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Él sacó la espada. Amén. Yo no sé si en esta tarde, amén, yo no sé el problema que usted tiene, pero una cosa vengo a decirle: Dios se va a encargar de pelear esa batalla, de defenderle a usted en ese problema. No saque su espada, deje que Dios saque la suya. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Porque la espada del Señor es vencedora en batalla. Nunca la espada del Señor va a volver en derrota, va a volver vacía. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén. Y cuando él, aleluya, vio esa situación, él sacó la espada. Y cuando uno usa sus armas, hermano, lo único que produce es daño. ¿Por qué? Porque le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y aunque Pedro le cortó la oreja, ¿qué hizo el Señor? Le restauró la oreja. Amén. Porque Dios lo que quiere no es destruir ni herir, sino restaurar.
¿Cuántos pueden bendecir al que vive por los siglos? Amén. Así que, ¿cuál es la actitud de Jesús? Se somete a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la actitud de Pedro? Saca su espada. Solamente cuando estamos frente a una injusticia, ante personas que nos quieren hacer daño, que nos quieren acorralar, que nos quieren pisotear, solo podemos tomar dos actitudes: la de Jesús y confiar en la espada del Señor, o la de Pedro, tomar nuestra espada y defendernos a nosotros mismos. Dice la palabra: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuánto le creemos a Dios? Deja que Dios te defienda. Deja que la espada del Señor te defienda. Deja que Dios hable por ti, porque Dios es poderoso para defenderte y guardarte de todo mal. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Vamos a ir con el versículo 12. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Mete tu espada en tu vaina. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? La copa que me ha dado el Padre, no la he de beber. ¿De qué está hablando Jesús? De la cruz. Como queriendo decirle: Pedro, tú no me puedes evitar a mí que yo vaya a la cruz, porque es lo que el Padre ha señalado. Versículo 12. Entonces la compañía de soldados, yo le dije que una compañía era la 10ª parte de una legión. Eran entre 400 y 600 soldados. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Aquí vamos a ver los 3 juicios de Jesús. El primero fue ante Anás. ¿Quién era Anás? Anás había sido sumo sacerdote entre el año 5 y el año 16. Más o menos estamos hablando de 10 o 11 años. ¿Cuál era el problema de Anás? El problema de Anás era que cuando ustedes empiezan a leer los evangelios, ¿qué nos dice la palabra acerca de Anás o acerca de Jesús? Que Jesús limpió el templo. Amén. Tomó un látigo y limpió el templo. ¿Y saben qué es lo que había ahí en el atrio del templo? El negocio de Anás. Porque cuando las personas llevaban algún animal para ofrecerlo en sacrificio, él tenía allí un negocio y decía: este animal no está apto para ofrecerlo en sacrificio. Y les impedía ofrecer el sacrificio. E incluso les vendía hasta un animal mucho más caro. Y estaban, como dijo Jesús: no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Entonces, ¿por qué lo llevan primero a Anás? Aunque el sumo sacerdote no era Anás, era su suegro Caifás. ¿Por qué va primero donde Anás? Porque el que tenía la gran influencia allí era Anás. Y Anás se la tenía jurada a Jesús. ¿Por qué? Porque había tocado su negocio, había tocado sus intereses. Amén. Siempre que tocas los intereses del diablo, el diablo te la va a tener jurada y va a tratar de hacerte daño. Mientras tú no le toques al enemigo sus intereses, no hay problema con el diablo. Pero cuando tú le tocas su chiringuito, como el que tenía Anás, te metes en problemas. Dios sé cuánto lo están entendiendo. Dios sea la gloria. Mientras tú llegues a la casa de Dios y no quieras demoler el pecado, porque el Señor limpió el templo. Cuando tú llegas a la casa de Dios, hermano, recuerda que hoy en día el templo eres tú. El templo soy yo. Amén. Entonces el asunto hoy en día, la clave ¿cuál es? Que cuando yo vengo, yo le digo: Señor, yo quiero limpiar el templo. Yo quiero cada día ser un mejor creyente.
Yo quiero cada día ser mejor, una hija de Dios, un hijo de Dios. Tú te quieres limpiar. Tú estás tocando todo lo que son los negocios de Anás. Amén. Tú renuncias a la idolatría. Tú renuncias al pecado. Entonces el enemigo, cuando toca sus intereses, te quiere hacer daño. Amén. Pero gloria a Dios, que cuando tú eres fiel y te mantienes, te vuelvo a repetir, Dios te va a defender. Amén. Denle un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Yo he estado en lugares donde he sido amenazado de muerte por haber tocado los intereses de Anás, por haber dicho la verdad, por haber predicado la palabra. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Entonces, el Evangelio de Juan, por eso es importante que estudiemos todos los evangelios, porque el único evangelista que nos habla de manera clara que ante la primera persona que fue llevada a Jesús fue ante Anás, es el Evangelio de Juan. Amén. Y nos dice aquí la palabra de Dios que lo llevaron ante Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. En los tiempos de Moisés y Aarón, el sumo sacerdocio era algo que venía directamente de Dios a través de la casa de Aarón, pero ahora era una componenda de políticas, de trampas, de negocios. Amén. Por eso primero él va donde Anás y dice que era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora vamos a llegar al versículo 15. Muchas veces hemos hablado de Pedro como una persona, o se le ha pintado como una persona cobarde que negó a Jesús. Pero eso no le hace justicia a la historia de Pedro. Pedro es la mezcla del héroe y del cobarde. Pedro es la mezcla de la roca y de la arena, de la paloma. ¿Por qué se lo voy a decir? Porque cuando arrestaron a Jesús, ¿qué pasó con el resto de discípulos del Señor? Huyeron. ¿Sabe quiénes fueron los dos únicos que siguieron a Jesús? ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. Juan y Pedro. Amén. Entonces, no puede ser un cobarde una persona que en un momento dado saca una espada para defender a su Señor, lo va siguiendo cuando todo retrocede. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces nos quedamos siempre con lo peor de las personas en vez de quedarnos con lo mejor de ellos. Como alguien dice, pues, acabo de matar un gato y me llaman el matagatos. Por un error que uno cometa, hay personas que te marcan durante toda la vida. No sé si lo estás entendiendo. ¿Por qué se habla tanto de que Pedro negó al Señor? Es verdad que lo negó, pero repito, Pedro y Juan fueron los dos únicos discípulos que lo siguieron. Hermanos, frente a una multitud de soldados, ahí va Pedro. Amén. Ahí tenemos al héroe, ahí tenemos al Pedro, el valiente. Vamos a ir al versículo 15 y léalo conmigo. ¿Cuántos están aquí? Dele gloria a Dios. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. ¿Quién era ese otro discípulo? Juan. Lo que pasa es que él se esconde detrás del anonimato, que era conocido del sumo sacerdote. ¿Por qué Juan era conocido del sumo sacerdote? Se cree que como él era pescador, su padre Zebedeo tenía una pequeña empresa de pesca. Ellos eran los que le vendían el pescado al sumo sacerdote. Por eso Juan era conocido. Y por eso ocurre lo que está aquí. Nos dice la palabra que Jesús entró al patio del sumo sacerdote. Estamos al primer lugar donde Jesús es llevado. ¿Dónde es? A la casa del sumo sacerdote. Ese es el primer juicio. Amén. Y cuando llegan allí, ¿qué dice el verso 16? Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, estamos hablando de Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ahora ya tenemos a Pedro que no solamente está siguiendo al Señor, sino que entra ahí donde está Jesús.
Eso no lo hace un cobarde, hermano. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo él? No lo soy. Aquí tenemos, ahora sí tenemos la parte del cobarde. Nosotros siempre, yo me incluyo, yo no sé usted, pero todos tenemos algo de Pedro. Hay momentos en la vida que hemos dicho: Señor, te seguiré a donde quieras que vaya. Pero de repente Pedro está bajo una presión que sin él quererlo, él no lo quería hacer. Termina negando al Señor. Hay una diferencia entre una persona que en un momento dado pueda fallar por su debilidad humana y el que falla de una manera calculada y premeditada. Amén. Todos nosotros, como seres humanos, en un momento dado podemos fallar, como le ocurrió a Pedro. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Que Judas, cuando falló, no se arrepintió. Judas se ahorcó. Pero Pedro, cuando falló, vamos a ver después que lloró amargamente y se arrepintió. Los Pedros siempre se arrepienten. Los Pedros siempre sienten un profundo dolor cuando han causado una herida en el corazón de Dios. ¿Cómo saber si soy Pedro o si soy Judas? Los Judas pecan y el corazón lo tienen frío como el hielo. Pero los Pedros, cuando le fallen a Dios, lloran. Cuando le fallen a Dios, le dicen: Señor, me equivoqué, pero yo voy a mejorar. Estoy dispuesto a empezar de cero. Estoy dispuesto a volver a empezar. Yo no sé cuántos están entendiendo la palabra de Dios en esta tarde. Los verdaderos Pedros, aunque el diablo, hermano, en un momento dado los tenga atrapados y controlados, tarde o temprano se van a liberar. Amén. Se van a levantar. Amén. Amén. Recuerde que el Señor le había dicho a Pedro: antes que el gallo cante 3 veces, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Dios no se equivoca. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro cuando Jesús le dijo: tú me vas a negar, aunque todos te nieguen? ¿Cuál era el problema real de Pedro? El yo, que confiaba en él. Amén. Y uno tiene que aprender a decir: Señor, si tú me ayudas, yo no te negaré. Señor, si tú me ayudas, yo voy a serte fiel. Señor, si tú me ayudas, yo me voy a mantener firme. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer sin el Señor Jesucristo? ¿Qué podemos hacer sin la gracia de Dios? Amén. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? Entonces muchas veces, o a veces, Dios permite que nosotros fracasemos. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que sin Dios no somos nada. Como lo dice la hermana, sin Dios nosotros no podemos prevalecer. Si alguna victoria hemos logrado hasta ahora, lo es por la gracia de Dios. Amén, amén, amén. Y por la gracia de Dios lo vamos a seguir logrando. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Por la gracia de Dios estamos en pie. Y cuántas veces el enemigo nos ha visto caídos, porque el enemigo siempre está esperando que uno falle, como la criada, para señalarlo, para decirle: pero tú estabas con él, y mira ahora cómo habla, y mira ahora lo que hace. Pero Dios no es así, hermano. Oye, siento la presencia de Dios. He dicho: Dios no es así. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Cuando Dios ve que falla, no está con el dedo para señalarte, sino para decirte: sí, has fallado, pero yo te puedo levantar otra vez. Yo te puedo restaurar. Yo voy a hacer de ti una roca sobre la cual voy a edificar mi iglesia. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Voy a hacer de ti un apóstol. Voy a hacer de ti lo mejor, porque lo que está en mi mano recibe. Nadie lo puede arrebatar de mi mano. Oh, a Dios sea la gloria. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, con tu ayuda yo me voy a poner en pie. Voy a hacer lo mejor. Ahora empieza lo mejor para mi vida. Aunque he caído, me levantaré, como dice Miqueas. A Dios sea la gloria. Aleluya. Den un aplauso a él. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Amén.
Y este es lo que se llama la primera negación de Pedro. Pedro le negó, pero se quedó ahí. A veces nosotros podemos decir, negamos al Señor, pero ahí nos quedamos, porque somos una mezcla de héroes y a veces de cobardes. Amén. Barro y espíritu. Y ahí estamos. Y dice la palabra en el verso 18: y estaban en pie los siervos y los alguaciles. Recuerde que los alguaciles eran la policía religiosa. Yo le explico esto para que usted lo entienda. Les voy explicando versículo por versículo, libro por libro. Si usted lo sigue, la enseñanza, usted entenderá todo el libro. Amén. Entonces estaban en pie, porque se había encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. ¿Y quién estaba ahí calentándose en ese fuego ahora? Pedro. Pedro le había negado y no se quería ir. Y como hacía frío, ellos encendieron un fuego. Y ahí está Pedro, calentándose en ese fuego. Cuando uno va negando al Señor, uno va buscando otra clase de fuego. Uno se va calentando en otras hogueras. Amén. Dice que hacía frío. Hermanos, cuando uno niega al Señor, se enfría espiritualmente. Yo no sé cuánto lo están entendiendo. Amén. Dice que hacía un frío y entonces ellos encendieron su hoguera. ¿En qué calor se está calentando la humanidad hoy en día? Ahora mismo me decían algunos, qué bueno, porque ahora viene el mes de mayo y ahora esto se va a encender. Van a haber fiesta por los cuatro costados y ahí vamos a buscar el calorcito. Amén. La persona que no tiene el fuego de Dios va buscando el calorcito del mundo. Amén. Pero la persona que conoce a Dios sabe que lo único que le llena es el fuego del Espíritu de Dios. A Dios sea la gloria. Hermano, uno se puede arrimar a alguna hoguera de aquí de la tierra, pero el calorcito solamente se le pega por fuera, porque el alma de uno, lo único que la calienta y la llena es el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Necesitamos un calor, no un calor de afuera. Amén. Dice que estaban ahí ellos, ¿verdad? Unidos, dándose calor. Mire, yo digo, es una bendición la persona que usted tenga al lado como su pareja, como su esposo, su esposa. Pero yo le pregunto, si usted tuviera el calor humano y no tiene el de Cristo, ¿quién es usted? Es que a veces estamos buscando a alguien que nos dé el calorcito. Dame el calorcito. Pero estamos buscando el calor del Espíritu Santo. Amén. Ese es el calor que marca la diferencia. A veces estamos buscando el calor de un amigo. Pero mi pregunta es, ¿estamos buscando el calor del fuego del Espíritu de Dios? El calor de la palabra que dice, no es mi palabra como fuego. ¿Cuántos sienten esa palabra que es como un fuego que quema, hermano? Y entonces cuando uno se va enfriando, uno va buscando cualquier hoguera. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando uno ha conocido de verdad al Señor, aunque uno lo trate de negar, algo de Dios se queda marcado en la vida de uno. Miren lo que sucedió aquí. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Aquí nos dice la palabra que cuando Pedro estaba ahí calentándose, le dijeron a Pedro en el versículo 25, ¿qué le dijeron? ¿No eres tú de sus discípulos? Otra vez. ¿Qué dice el versículo ahí 25? Le dicen a Pedro, ¿no eres tú de sus discípulos? Hermano, la persona que pertenece a Cristo nunca puede esconderse en medio de los impíos, porque ni lo van a aceptar allá, ni se va a ver bien acá, porque nadie puede servir
a dos señores. Gloria a Dios. Amén. A veces uno como que se trata de meter en el calor del mundo, pero hasta allá le está llegando la palabra, pero tú no eres de Cristo. Pero tú no eres conocedor de la palabra. Pero tú no eres conocedor del verdadero fuego que haces aquí. A Dios sea la gloria. Y como que uno quiere ser como ellos. Pero ¿qué dijo el salmista? Si yo hablare como ellos, si yo tratare de ser como ellos, a la generación de tus hijos engañaría. Les digo una palabra en esta tarde: los hijos de Dios nunca podemos ser como los hijos del mundo. Dios sea la gloria. Los hijos de Dios siempre nos vamos a distinguir y solamente somos felices cuando estamos cerca del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es. Hermano, no hay hoguera en esta vida que le dé a uno lo que le da a Cristo. Amén. Ni la hoguera del sexo, ni la hoguera del dinero, ni la hoguera de la fama. ¿Cuántas personas se han quemado en esas hogueras? Como se quemó Elvis Presley, como se quemó Amy Winehouse, como se han quemado tantas artistas, porque el diablo siempre enciende muchas hogueras para calentar a las personas por fuera, pero por dentro están muertos espiritualmente, están fríos, están resecos. Pero Dios no viene a encender una hoguera para calentarlo a uno por fuera. No, lo que Dios quiere es que tu alma esté calentita en esta tarde. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Que tú puedas salir de este lugar y decir: yo venía frío, amén, pero Dios me ha hablado, el Señor me ha tocado, siento el calor y el fuego del Espíritu de Dios. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Dios es fuego, hermano, y los que se acercan a Él se contagian de ese fuego. ¿Cuál es el calor que usted busca? Amén. Una vez me dijo uno: me encantaría que la iglesia fuera una especie como de centro recreativo. Cafecitos y... Yo me quedé mirando y digo: pero si eso lo puedes conseguir allí en una discoteca. En la iglesia no hay hogueras como en el mundo. En la iglesia verdadera, lo que se viene a buscar es el fuego de la palabra de Dios, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la verdad. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y cuando uno se siente apagado, necesita de ese fuego. ¿Cuántos sienten que necesitan de ese fuego? Yo lo necesito de esta tarde. Y cuando tu alma se sienta fría, no estés buscando falsos fuegos, hermano. Acércate al calor del Espíritu de Dios. Amén. Y Dios te va a calentar el alma, los huesos, el espíritu, y vas a arder en fuego. ¿Cuántos pueden alabar al que vive por los siglos de los siglos? ¿Por qué? Porque si uno se enfría, hermano, uno nunca sabe dónde va a terminar. Aleluya. A su nombre, a su gloria. Aquí es cuando Pedro le niega por segunda vez. Y dice la palabra, versículo 26, léalo conmigo: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: no te vi yo en el huerto con él. Ve usted que cuando tú has estado en esa intimidad con Dios, nada, eso no se va a borrar de tu vida. De hecho, dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Cuando este fuego de la palabra penetra, eso lo marca a uno para bien o para mal. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y aunque él ahora lo quería negar, le estaban diciendo: pero yo no te vi tú no estabas en el huerto con él, amén, pero tú no eras de los que estabas ahí, amén, cerca de él, pero tú no eras de los aleluya, pero tú no eras de los que le cantaba, pero tú no eras de los que le adoraba, pero tú no eras de los que le seguía las 24 horas, pero tú no eras de los que decía que sin él no podías vivir. ¿Qué haces acá? ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Pero los que estamos en esta tarde no somos de los que éramos, sino de los que somos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y así nos queremos mantener por siempre. Tenemos que tener una identidad definida. Somos de Cristo, pertenecemos a Cristo, y no vamos a calentarnos en ninguna de las hogueras religiosas y falsas que el mundo enciende para entretener a las personas, porque de esas hogueras ellos van a pasar a otra hoguera peor, que es el infierno. Amén. Así que Dios
quiere que nosotros nos identifiquemos. Aquí Pedro le niega por tercera vez, pero repito, ¿cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Que Judas negó a Cristo y se ahorcó. Pero ¿qué hizo Pedro cuando él le negó la tercera vez? Porque dice que el Señor miró a Pedro. En Lucas dice, y vuelto Jesús miró a Pedro. No le dijo nada, solamente lo miró. Pero esa mirada le partió el corazón a Pedro. Cuando tú eres sensible a Dios, cuando tú eres sensible a Dios, tú no necesitas que nadie vaya detrás de ti con un garrote. Tú no necesitas tener a un guardia civil detrás. Porque cuando tú le fallas a Dios, sientes la mirada del Espíritu de Dios que te está traspasando el corazón. Y cuando tú realmente, a pesar de alguna circunstancia, hermano, tú sigues amando a Dios, nunca te quedas en el lugar donde tú le has fallado. Cuando Dios trata contigo, haces lo que hizo Pedro. Es verdad que Pedro le falló, pero salió fuera. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y cuando uno ama a Dios, con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, uno puede salir fuera del pecado. Uno puede salir fuera de ahí donde el enemigo lo tiene atrapado y salir fuera a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice que lloró amargamente Pedro. Amén. Fueron las lágrimas, hermanos, más amargas en la vida de Pedro, pero fueron las más dulces, porque fueron lágrimas de arrepentimiento, fueron lágrimas de cambio. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y ahí empieza el mejor Pedro. ¿Cuántos pueden adorar al que vive por los siglos? A Dios sea la gloria. Y entonces, cuando él le niega, dice que cantó el gallo otra vez. Verso 27. Continuamos ahora con el segundo juicio, el tercer juicio de Jesús. El primero fue ante Anás, el segundo fue ante Caifás y el tercero es ante Pilato. ¿Quién era Pilato? Recuerde que el imperio en aquellos tiempos era el imperio romano. Cuando una provincia era un territorio, vamos a imaginarnos Canarias, era un territorio que no le daba problema a Roma, nombraban una autoridad que estaba controlada por el Senado. Esa provincia se llamaban provincias senatoriales y eran regidas por un procónsul. Amén. Por eso habla del procónsul Sergio Pablo. Cuando el territorio era un territorio muy problemático, conflictivo, se nombraba a un prefecto militar, a una autoridad militar, para que mantuviera el orden. Como el territorio de Palestina, usted lo ve todavía hoy, era un territorio tan convulso. Constantemente los judíos estaban levantándose. Había un grupo guerrillero que se llamaban los celotas, que significan los celosos. Entonces había que buscar la forma de pacificar ese territorio, y entonces mandaban ahí, para que usted me entienda el lenguaje, a soldados, a militares. Por eso la autoridad que había en aquel tiempo en Judea, ¿quién era? Un prefecto militar, Poncio Pilato. Amén. Ese prefecto militar, cuando celebraban la Pascua, estaba ahí en Jerusalén para mantener el orden con sus militares. Ahora, ¿por qué llevaron a Jesús ante Pilato? ¿Por qué? Porque aunque lo había juzgado Caifás y Anás, los judíos no tenían poder para condenarlo a muerte. Era Roma la que podía dar la sentencia de muerte. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y ahí se cumpliría la profecía cuando Jesús dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles. Amén. Ahora él va ante Pilato. Verso 28, Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era el lugar donde residía en Jerusalén esa autoridad romana, que en este caso era Pilato, era
Se llamaba así el pretorio, como el palacio que tenemos aquí. Era un lugar donde estaban los militares y él se sentaba a juzgar casos como este. Te lo traen de la casa del sumo sacerdote y ahora lo llevan al pretorio delante de ¿quién? De Pilato. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Entonces lo llevan ante Pilato. Y miren lo que es la religiosidad. ¿Qué es religiosidad? Hacer cosas externas y darles una importancia superior a las internas, a las realmente espirituales. Quiero que lean conmigo el versículo 28. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. ¿Y qué sucedió? Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. Ya se estaban contaminando, matando al Hijo de Dios, a Jesús. Pero como el pretorio era un lugar donde había personas no judías, gentiles, romanas, y ellos no lo podían pisar para no estar impuros para la Pascua, dijeron no vamos a estar ahí para no contaminar. La religiosidad. Amén. Ya estaban contaminados, matando la verdad al Hijo de Dios. Pero dice, no, ahí no podemos entrar. Y entra Jesús. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Sale la puerta ahí del pretorio. ¿Y qué le dijeron? Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ya de antemano lo estaban condenando. Como quien dice, lo traemos porque es un malhechor. No le dieron ni oportunidad a Pilato de que él lo examinara y tomara y diera su propio veredicto. Este es un malhechor, por eso te lo hemos traído. Continuamos. Respondieron y le dijeron, verso 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron a nosotros, miren las dos intenciones que tenían. Primero, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Y él le dice, bueno, juzgadle vosotros. Y dice, a nosotros no nos está permitido dar sentencia de muerte. O sea, ya en la mente, ya habían determinado que matar a Jesús. Así hay personas que hacen un simulacro de justicia, pero ya han tomado su decisión contra el Hijo de Dios. Todo es un simulacro. Ya ellos habían decidido matarlo. Amén. Ahora hay un error, porque a veces a los judíos se les persiguió durante muchos tiempos y a alguien se le insultaba y le decía, eres un judío. Y se levantaron persecuciones. Lo hubo aquí en España en su tiempo, en otras naciones. Esos judíos que mataron a Jesús, cuidado. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con Jesús. La tuvo Pilato y la tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué hizo Pilato? Cuando él vio que él tenía que tomar una decisión respecto a Jesús, le dijo, decidan ustedes. Nadie puede decidir respecto a Jesús lo que tú y yo tenemos que decidir. Es una decisión personal. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Le vamos a dar vida o lo vamos a matar en nuestra vida? Entonces le dijo, no, júzguenlo ustedes. Y ellos, júzgalo tú. A ti te corresponde. Pilato era un militar. Él cuando vio a Jesús se dio cuenta que era un inocente. Más tarde va a terminar hasta lavándose las manos. Amén. Pero él se dio cuenta, por eso dijo, júzguenlo ustedes. Amén. Entonces mire, verso 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Si lo hubieran juzgado los judíos, ¿qué hubiera pasado? Lo hubieran apedreado
porque le hubieran dado la muerte del blasfemo al decir: te has hecho igual a Dios, te matamos apedreado. Pero la Biblia no dice que él tenía que morir apedreado, era en la cruz. Por eso él tenía que ser juzgado por Roma, porque el único, en este momento, el único imperio, o uno de los únicos que sí tenía la muerte de cruz, era Roma. Amén. Entonces, cuando llegamos a este versículo que estamos leyendo, en el 33, sigan conmigo, vamos a ir hacia el final. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús. Y miren la pregunta que le hace: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? No vale la vida que uno diga lo que otro le ha dicho. Cada uno tiene que hacerlo su propio rey. ¿Cuánto estamos entendiendo la palabra? Por eso la estoy explicando. A mí no me vale decir el Jesús del hermano tal o el rey. No, es tu rey. Es tu Jesús. Es tu Señor. Eres tú el rey de los judíos. ¿Tú lo has dicho o te lo han dicho otros? ¿Tienes tú un propio criterio? Gloria al nombre maravilloso de Jesús. Y entonces, verso 35, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, miren lo que el Señor le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Recuerda que en otro evangelio, cuando Pedro sacó la espada y le dijo: ¿acaso no puedo yo orar a mi Padre y me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Estamos hablando de 72,000 ángeles. Pero él dice: ¿y cómo se cumpliría la escritura? Entonces él ahora le dice a Pilato: sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. ¿A qué lugar es donde Cristo viene a reinar? En los corazones. Él es rey de los corazones. Él es rey del alma. Él es rey de nuestra vida. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Él es rey de nuestro corazón. Él es el rey de nuestro ser. Él es el rey de reyes. Mi reino no es de este mundo, hermano. Por eso, hermano, nosotros no podemos esperar que este mundo nos aclame y nos reconozca. No, porque nosotros pertenecemos. Usted se recuerda cuando el Señor les dijo: vosotros no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora dice: mi reino no es de este mundo. ¿Cuál es tu reino? ¿Cuál es mi reino? Nuestro reino es el reino de los cielos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Nuestro reino es el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro reino es el reino de la palabra, de la verdad. El reino, aleluya, donde se hace la voluntad de Dios. Nuestro reino es el reino donde se obedece la palabra. Amén. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? A su nombre sea la gloria. Amén. Y voy a terminar, hermanos. Le dijo entonces Pilato. Oye, cuando el Señor ya le empieza a hablar a Pilato, el corazón de Pilato, mire que Pilato llegó a ese puesto sobornando, comprando el puesto. Pilato era un hombre de un corazón, hermano, rígido. Pero cuando uno está cerca de Jesús, hermano, hasta el corazón más duro se estremece. Y ya el corazón de Pilato empezó a darse cuenta que ese que tenía delante no era cualquier cosa, era diferente. Y entonces ya le hace una pregunta. Ahora no le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Le dice: ¿eres tu rey? Aleluya. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Ahora Pilato le dice: ¿eres tu rey? Y otra vez le dice Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Lo que está diciendo es: yo no voy a ser rey a la fuerza.
Yo no puedo ser el rey de nadie por obligación. Yo soy el rey de corazones rendidos. Yo soy el rey de los que me reconocen. Yo soy el rey de los que me adoran. Yo soy el rey de los que me aman. Yo soy el rey de los que me siguen. ¿Cuántos le seguimos en esta tarde? Yo soy el rey de los que reconocen mi palabra. Yo no sé cuántos reconocemos su palabra. Si tú reconoces su palabra, Él es tu rey. Si tú le has recibido, Él es tu rey. Oh, a Dios sea la gloria. Si tú en esta tarde le tienes a Él como tu única esperanza, Él es tu rey, hermano. Oiga, Él es mi rey. Él es nuestro rey. ¿Cuánto le adoramos en esta gloria? Yo en esta tarde, yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Cuántos amamos la verdad? ¿Cuántos amamos la verdad? Si aman la verdad, Él es tu rey. Ustedes saben quién es el rey de los que aman la mentira. El Señor lo reprenda, el diablo. Pero Jesús es el rey de los que aman la verdad, de los que perseveran en la verdad, de los que quieren seguir la verdad. ¿Cuántos queremos seguir la verdad en esta tarde? Él es nuestro rey. Dele un aplauso a su rey. Adore a su rey. Dele gloria a su rey. Dígale, tú eres mi rey, tú eres mi rey. Tú eres mi rey en la prueba. Tú eres mi rey en la enfermedad. Póngase de pie en esta tarde y adore a su rey. Vamos a terminar. Levante, abra sus labios. Padre, te adoramos en esta tarde. Señor, te bendecimos. Dígale, Señor, eres mi rey. No tengo dinero, pero tengo un rey. No tengo en esta tarde, tal vez vine enfermo aquí, pero eres el rey, eres mi sanador. Tal vez tengo una prueba, pero eres mi rey. Tengo problemas, pero eres mi rey. Señor, eres mi rey. Decláralo en esta tarde. Decláralo, porque con la boca se confiesa para liberación. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es tu rey. A Dios sea la gloria, aleluya. Él es el rey, Él es el rey de los siglos. Él es el rey de tu vida. Él es el rey ahí cuando tú estás pasando por momentos difíciles. Él es el rey cuando te sientes solo. Él es el rey cuando todos te abandonan. Él es el rey cuando nadie te valora. Él es el rey. Él es tu rey. ¿Cuántos lo declaran como su rey? Repita conmigo, Señor Jesús. Dígale, Señor Jesús, en esta tarde te doy gracias porque tú eres mi rey. Señor, tú eres, dígale, tú eres el rey de mi vida, el rey de mi casa, el rey de mi familia. Dígale, Señor, eres el rey que me provee. Eres el rey que entregó su vida por mí. Dígale, es el rey que me cuida. Eres el rey que me guarda. Eres el rey que me levanta. Eres el rey que me sostiene. Eres el rey que me ama. Eres el rey que me cuida. Eres el rey con quien voy a estar por la eternidad de las eternidades. Oh, ¿cuántos lo creen en esta tarde? ¿Cuántos lo creen en esta tarde? A Dios sea la gloria. Oh, dile una gloria a Él, aleluya. Adorado, adorado, denle un aplauso. Oh, aquí está el rey, aquí está el rey. Aquí está nuestro rey. Aquí está nuestro Dios, aleluya. Vamos a entonar una alabanza, aleluya.